Dice Génesis 25, el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído el versículo final de este capítulo del libro de Génesis. Y si usted ha leído por lo menos una vez este libro, sabrá que esta es la ocasión cuando los dos hijos de Isaac estaban disputándose entre ellos el derecho a la primogenitura. Se le daba el nombre de primogenitura a las promesas que Dios había dado en primer lugar a Abraham y posteriormente a Isaac, que ellos habrían de ser de bendición para todas las naciones, que serían un pueblo numeroso y que habrían de habitar en la tierra hacia la cual Dios había movido a Abraham. Esto de la primogenitura, como dije, eran promesas cuyo cumplimiento se esperaban para el futuro, un futuro que no estaba determinado, que era incierto, pero que había que esperar por él. En realidad habría de pasar bastante tiempo, siglos en realidad, para que la promesa de la primogenitura pudiera evidenciarse. Entonces no era algo que se iba a tener de manera inmediata, sino que se esperaba en un futuro, y no era un futuro cercano, era un futuro lejano. Y la primogenitura era un privilegio que los padres otorgaban a sus hijos. Normalmente se le otorgaba al hijo mayor, pero no necesariamente tenía que ser así, porque en el caso de Abraham, el hijo mayor de él fue Ismael, pero no fue él quien recibió la promesa de la primogenitura, sino que fue el segundo hijo de Abraham, que fue Isaac. Ahora, Isaac había tenido dos hijos. Estos eran mellizos, habían compartido el vientre de su madre al mismo tiempo. Uno había nacido antes que el otro, pero solamente con unos minutos de diferencia. Pero el primero que había nacido fue Esaú, y por lo tanto él era considerado el mayor. Y luego nació Jacob, que como por diferencia de unos minutos fue reconocido como el menor. Quien tenía más posibilidades entonces de recibir la promesa de la primogenitura era el mayor, aunque fuera por minutos, y este era Esaú. Pero desde que estaban en el vientre de la madre, ya había una disputa entre los dos bebés por quién sería el que llevaría la primogenitura. Y esto es algo que se va a extender a lo largo de la vida de estos dos hermanos, y el episodio que hoy acabamos de leer tiene que ver con esa disputa cuando ellos eran muy jóvenes. Ellos eran hermanos, como he dicho, mellizos, pero había muchas diferencias entre ellos. No solo había diferencias físicas,
sino que también había diferencias de personalidad, porque Esaú era un muchacho que le gustaba la caza. Por lo tanto, él siempre andaba por las montañas, por los valles. Esa era su actividad, la caza. En tanto, Jacob era de una personalidad totalmente diferente. Él era quieto, dice la Biblia, y era una persona que permanecía en casa. Y como permanecía en casa, él había aprendido algunos oficios domésticos, entre ellos cocinar. Y eso fue lo que sucedió en esta oportunidad. Y es que Esaú, como era su costumbre, había ido al campo a cazar. Y eso pues requería caminar mucho, actividad física. Y cuando Esaú regresa, él venía cansado y venía hambriento, porque también ya era la hora de comer. Y como era la hora de comer, Jacob, que había estado en casa, como era su costumbre, se había puesto a cocinar. Y él había preparado un guisado de lentejas. Y justamente él estaba cocinándolo cuando su hermano Esaú venía de cazar, cansado y hambriento. Cuando Esaú llega, él percibe el olor del guisado y todavía se le despierta mucho más el apetito. Y entonces le dice a su hermano Jacob: dame a comer un poco del guisado que has preparado. Y ahí Jacob aprovecha la oportunidad y le dice: sí, yo te voy a dar de mi guisado, pero con una condición. Y es que me cedas tu derecho a la primogenitura. Entonces Esaú se puso a pensar y él dijo: bueno, la primogenitura es algo que tiene que ver con el futuro, y como hemos dicho, un futuro que no era tan inmediato. Pero yo lo que necesito en este momento es comer, dijo él. Y si no como, me voy a morir. Y si me muero, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Entonces le dijo a Jacob: está bien, yo te cedo mi primogenitura, pero dame de comer. Pero Jacob quería asegurarse y le pide más formalidad. Y le dice: júrame, jura que vas a entregarme la primogenitura. Y Esaú, con ese pensamiento de que si no comía se moría, le dice: te lo juro. Y así es como leíamos en ese versículo final, que la Biblia dice que Esaú menospreció su primogenitura. Entonces Jacob cumplió con la parte que le correspondía, le dio pan y le dio del guisado de lentejas que él había preparado. Ahora, el versículo que hemos leído nos describe con varios verbos que se van repitiendo uno tras otro la acción de Esaú. Porque el versículo dice: Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y entonces, hablando de Esaú, dice: y él comió y bebió y se levantó y se fue. Entonces usted puede ver que ahí hay 4 verbos. El primer verbo es comió, el segundo bebió, el tercero se levantó y el cuarto se fue. Como le digo, es una sucesión de verbos y por lo tanto de acciones que Esaú hizo y que se dieron así muy rápidamente. Come, bebe, y habiendo comido se levantó y se fue. Esta manera que tiene este versículo de narrar lo que ocurrió
nos deja entrever que esto fue algo que ocurrió muy rápidamente. Usted sabe que hay personas que comen muy rápidamente y hay otras personas que comen más tranquilamente, saborean más la comida. ¿Qué hace que una persona coma más rápidamente o más lentamente? Es parte de la personalidad que cada uno tenemos. Casi siempre las personas que comen rápidamente son aquellas personas que son más activas, más extrovertidas. Es decir, la personalidad de Esaú, que como era un muchacho dedicado a la casa, él era un hombre de más acción, que tenía hambre y él tenía que alimentarse, como lo hemos visto acá, a todo precio, a toda costa. Y cuando comía, comía rápidamente. En cambio, Jacob, que era de una personalidad más paciente, más tranquilo, él no tenía problema en darle a su hermano el guisado que había preparado y él esperar a tener que cocinar una nueva porción para él. No había problema. Eso nos puede llevar a pensar que Jacob comía entonces más tranquilamente, tomándose su tiempo, no tenía prisas. Esaú, en cambio, era el hombre que quería todo rápido y lo quería ya. Y como él lo dijo, si no como me voy a morir. La personalidad y la forma de ser de Esaú nos deja ver entonces que él era un joven impulsivo, que lo que quería era la satisfacción inmediata de lo que él consideraba era importante. Pero la idea de esperar, de aguardar una promesa de una primogenitura, que había que esperar quién sabe cuánto tiempo, porque por ejemplo a Abraham se le dio inicialmente la promesa que él sería heredero de la tierra donde se encontraba, pero el abuelo Abraham había muerto y él no tenía ni una propiedad excepto una pequeña parcela de tierra con una cueva que compró para sepultar a su esposa Sara, y donde también el abuelo Abraham fue sepultado. Luego, papá Isaac, que también tenía la promesa de la primogenitura, de igual manera no tenía nada de tierra, excepto la parcela para sepultura, donde en su momento también Isaac fue sepultado ahí. Entonces, Esaú, que era un hombre que quería todas las cosas para hoy y para allá, se puso a pensar, bueno, si mi abuelo tuvo la bendición de la primogenitura y no tuvo tierra ninguna, papá Isaac tampoco, entonces quizás aquí van a llegar mis nietos, mis tataranietos, y esa promesa no se cumple. Yo lo que quiero es comer ya. Entonces, él no tenía una valoración de las cosas que vienen en el futuro, sino que tan solo quería una respuesta a la necesidad inmediata que tenía en ese momento. Probablemente ustedes han encontrado en el internet un experimento. Realmente es un experimento viejo que se ha repetido varias veces y que consiste en que hay una pequeña habitación, hay una cámara que está grabando, pero las personas que están en la habitación no saben que se les está grabando. Entonces llevan a un niño pequeño de unos 6 años aproximadamente y lo sientan en una mesita. Frente a él se sienta un adulto
Y entonces coloca un dulce sobre la mesa y le dice al niño o niña, pero solo va uno a la vez, un niño o una niña, y le dice: mira, este dulce es tuyo, es para que te lo comas. Pero si tú logras esperar 15 minutos para comerte el dulce, entonces tendrás 2 dulces. Pero si te lo comes antes de los 15 minutos, entonces solo tendrás el que te comiste. Entonces, esa es la propuesta. ¿Qué quieres? ¿Un dulce ya? ¿O prefieres esperar y tener 2 dulces, el doble, dentro de 15 minutos? Entonces el adulto le dice: te voy a dejar aquí por estos 15 minutos, yo voy a regresar dentro de 15 minutos. Y si todavía está ahí el dulce, entonces yo te lo doblo, yo te pongo otro más y serán tuyos. Pero si cuando vengo ya te lo has comido, pues ese es todo, solo será uno y quedamos de amigos. Entonces se levanta el adulto y se va y deja al niño solo en la habitación. En la habitación no hay nada más, nada que pueda distraer. Solo está el niño solo en la mesita con un dulce frente a él. Y a lo mejor usted ha visto esos videos, ¿verdad? Porque los publican, donde la cámara está grabando y donde los niños tienen una lucha tremenda, porque no quieren comerse el dulce, porque saben que si esperan 15 minutos van a tener el doble. Pero el resultado de la prueba es que la mayoría, casi todos los niños y niñas, terminan comiéndose el dulce. No pueden esperar 15 minutos. Y son muy pocos los niños o niñas que si logran esperar los 15 minutos, el adulto vuelve a entrar a la habitación y le dice: ah, veo que esperaste, entonces aquí está tu otro dulce, tiene el doble porque supo esperar. Estos videos que usted puede encontrar en el internet son nuevos, pero como le he dicho, el experimento es viejo. Estas son como nuevas ediciones. Pero el experimento es viejo, pero no terminó con esa prueba donde hubo niños y niñas que supieron esperar para tener una satisfacción, es decir, supieron posponer su complacencia para tener algo mejor en el futuro. Y los otros que no supieron esperar y buscaron su satisfacción inmediata, pero recibiendo menos. Entonces, no paró ahí el experimento, sino que se hizo un seguimiento de la vida de esos niños y niñas. Y después de varias décadas de ese seguimiento, se encontró que aquellos niños y niñas que alrededor de los 6 años de edad habían tenido la capacidad de esperar esos 15 minutos, es decir, de posponer su satisfacción, después de décadas, eran los hombres y mujeres que habían logrado más logros académicos, mejores empleos, tenían mejores condiciones de salud, familias más sólidas, a diferencia de la mayoría de niños y niñas que no habían sabido esperar. Estos, después de décadas, eran menos exitosos que los otros, tenían menor nivel de logro académico, tenían menor ingreso financiero, sus familias eran más inestables, su salud estaba más deteriorada. Entonces, esta prueba, que como le digo es vieja, pero que se sigue reeditando, ¿verdad? Yo creo que lo hacen hoy no tanto por experimentar, sino que por grabar las reacciones de los niños, la lucha que ellos tienen por no comerse el dulce. Pero la verdadera prueba que le digo que se hizo hace ratos demuestra esa verdad, la importancia que nosotros sepamos postergar la satisfacción de nuestros deseos inmediatos con miras a poder tener en el futuro
cosas mejores. Y eso es lo que el Evangelio trae para nosotros. Porque es verdad que hay elementos que hoy el Evangelio nos da. En el momento en que una persona cree en Cristo, tiene la salvación. Y la tiene en el momento. Esa es una satisfacción inmediata. Pero también hay otros beneficios que ya el Evangelio da. Como por ejemplo la paz, la sabiduría, nuevas maneras de conocernos, de relacionarnos, de conocernos a nosotros mismos, de conocer a las demás personas. Pero usted también sabe que hay un aspecto del Evangelio que es futuro y que estamos a la espera de ello. Pablo habla de ese futuro llamándolo la bienaventurada esperanza. Es decir, la dichosa espera, la feliz espera. ¿Pero espera de qué? De la plenitud de las promesas que Dios ha dado, que es la venida de su Hijo, el establecimiento de su reino. Y como lo dice la Escritura, cuando finalmente ya no habrá más llanto ni más lágrimas, no habrá enfermedades, no habrá muerte, todo será justicia y paz en el reino del Hijo de Dios. Pero ese es a futuro. Eso lo estamos aguardando, y por 2 milenios los cristianos de todas las épocas han venido esperando. Pero aquí viene de lo que estamos hablando. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que esperamos a futuro? Pablo, cuando escribe el capítulo 15 de su carta a los Corintios, donde habla del tema de la resurrección, Pablo decía que en su vida, y siempre por causa del Evangelio, él había tenido que enfrentarse en Éfeso a unas personas que habían actuado como bestias, como animales en contra de él. Entonces él decía: ¿qué sentido tiene que en mi vida yo tenga que estar enfrentando a bestias como estas de Éfeso? El sentido, dice Pablo, es la esperanza de que hay una resurrección, que hay un más allá. Porque si no hubiera un futuro que aguardar, entonces dice, hagamos realidad el dicho que dice: comamos, bebamos, porque de todas maneras mañana nos vamos a morir. Esa exactamente fue la filosofía de Esaú. Tengo que comer porque si no me voy a morir. Y por eso el versículo dice: comió, bebió, se levantó y se fue. El acto de comer, de beber, eso fue minutos. Él comía a grandes tragos, él comía sin masticar. Rápido comió, se levantó y se fue. Ahí se acabó todo, en un minuto. Y la primogenitura era algo que había que aguardarlo. Entonces nuestro deber y nuestra responsabilidad como cristianos es el hecho de aprender a tener el balance entre las satisfacciones inmediatas y aquellas que debemos aguardar a futuro. Hoy en día, hermanos y hermanas, usted sabe que los bancos se esfuerzan para que usted pueda tener una tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Normalmente comienzan con una tarjeta de débito, pero luego le ofrecen rápido la de crédito. ¿Por qué hacen eso los bancos? Porque los bancos quieren que usted tenga una tarjeta, y si es de crédito, mejor. ¿Por qué razón? Porque entonces su consumo va a aumentar. ¿Y por qué aumenta? Porque usted puede ir por una calle y encontrar un lugar de comida, o usted puede ir por un centro comercial donde quizás va a hacer alguna diligencia, pero ve en una vitrina que hay
unos zapatos que le atraen o una ropa que le atrae, o si va con su hijo o su hija, un juguete que desea. Antes las cosas eran mucho más sencillas. Si usted tenía dinero en su bolsa, usted podía medir si compraba o no compraba lo que se encontró en la calle. Normalmente no lo comprábamos porque no teníamos ese dinero, pero hoy no necesita tener el dinero. Simplemente tiene su tarjeta que él anda todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Entra al negocio, presenta la tarjeta y se lleva el producto. Pero ¿sabe cuál es el engaño de la tarjeta? Que en toda esa transacción no hubo dinero de por medio. Usted no tuvo que sacar de su bolsa el dinero, los billetes, pagar y darse cuenta que ahora le quedan menos billetes. No ocurre nada de eso. Es simplemente pasar la tarjeta. Y hay algunas tarjetas que hoy tienen chip, ¿verdad? Que no hay ni que pasarla ya. Solo se acercan y ¡pling! Suena y ya estuvo, ya le cargaron. ¿Qué ocurre? Que como usted no está gastando dinero, o sea, aparentemente, o sea, no está sacando de su bolsa, usted cree que no ha gastado. Y si usted no lleva cuenta de todas las veces que usa su tarjeta, cuando viene a sentir a final del mes y que le llega ya el corte, el estado de cuenta, entonces resulta que debe $400, $500 y usted gana 390. Y usted dice, ¿y cómo pude llegar ahí? No se dio cuenta. Pero usted dice, bueno, como tengo un crédito, voy a pagar solo una parte. Y qué bueno que tengo crédito, puedo seguir pagando en el futuro. Pero usted sabe que son intereses diarios que se pagan por una tarjeta de crédito. Los intereses pueden andar un interés medio como por un 24-26% de interés anual, el medio, pero hay tarjetas que le pueden cobrar 30-35% de interés. Es un interés devorador, o sea, exagerado, pero usted no se da cuenta, porque como está pagando, entonces aquello que usted compró por $10, al final termina pagando 15 quizá, si es que no se atrasa, si es que no cae en mora. O aquel aparato que costaba $100 termina pagando 150, 160, dependiendo del tiempo que, mientras más tiempo, más va subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la tarjeta? Que le resuelve una cuestión inmediata. Pero no está pensando en el futuro. O sea, ¿quién de ustedes cuando usa la tarjeta, cada vez que la usó, usted anotó y dice, gasté esto? Y cuando lo vuelve a usar, vuelve a anotar y va sumando. Y usted está consciente de cuánto está gastando. ¿Cuántos hacen eso? Me atrevería a decir que unas 2 personas, 3, quizá nadie. Entonces, ¿qué resulta? Que la persona no sabe lo que está gastando. Por eso le digo, antes era muy fácil. Usted andaba el dinero en su bolsa y lo iba gastando. Usted sabía que se le estaba acabando. Llegaba un momento cuando se daba cuenta que ya era su último billete. Y ahí ya no había más. Pero con una tarjeta usted sigue comprando y no se da cuenta que el dinero ya se le acabó y que usted puede seguir comprando porque es un crédito que se le está cargando, por el cual usted va a tener que pagar más en intereses. Ahí es donde no hay que cometer el error de Esaú. Y es que uno tiene que tener una proyección a futuro. O sea, darse cuenta, hay trampas. Como por ejemplo que dice, compre tal producto y páguelo en 12 cuotas a tasa cero. Entonces dice, bueno, qué bueno, no me van a cobrar intereses por 12 meses. Si usted paga puntualmente las 12 cuotas. Pero el problema es que la gente no se pone a valorar si puede o no puede pagarlo.
Entonces, ¿qué sucede? Que se atrasa y no le cobran intereses, porque ese es el pacto, que es tasa cero de intereses, pero sí le cobran mora, que es más alta que los intereses, por retrasos en el pago. Entonces, lo que resultaba, que aparentemente era sin intereses, le sale costando muchísimo más. Fue una trampa. De ahí la importancia, hermanos, de que no pensemos solo en la satisfacción inmediata. Y por eso es mejor no andar tarjeta, sino que andar mejor dinero, porque así usted está consciente de cuánto le va quedando, que está sacando los billetes que se le están terminando y que ya no va a haber hasta la siguiente quincena o hasta el siguiente mes, dependiendo cómo le pagan, o hasta la siguiente oportunidad cuando le salga algún tipo de trabajo. Lo mismo ocurre con otras áreas de la vida, como por ejemplo en el tema de las relaciones interpersonales. Estoy hablando sobre todo de jóvenes, de señoritas que se conocen, y entonces cuando se conocen y saben de que hay un interés mutuo, inmediatamente se adopta una actitud de camuflaje y la persona comienza a actuar no como es, sino que comienza a actuar de manera que agrade al otro. Entonces comienzan a engañarse mutuamente. Él se muestra más caballeroso, ella se muestra más comprensiva, más dulce. Él se baña, se peina y se perfuma todas las veces que la va a ver. Ella de igual manera trata de verse bonita, atractiva, cosa que realmente no acostumbra. Pero como hay una situación de enamoramiento, y otra vez ahí viene la trampa, ¿no? Porque hay un momento que, como Esaú, que dijo: si no como me muero. Entonces la persona comienza a decir: es que yo sin ella no puedo vivir. O ella dice: es que él es el que le da sentido a mi vida. Y esos que dicen: es que sin él, sin ella, me voy a morir, no se dan cuenta que han vivido toda la vida sin esa persona y no se han muerto. Pero con esa idea de que si no lo tengo me muero, entonces se aventuran a dar pasos, y muchos van a un matrimonio demasiado pronto y se casan con una persona a la que prácticamente no conocieron. Y comienzan a conocerla en el matrimonio. Y se da cuenta de que no es que ella sea tan bonita como parecía o como se veía en las fotos de Facebook. O sea, porque eso es lo peor que puede ver aquellos que se enamoran a través de redes. O sea, están enamorados de una mentira, de una cosa que no existe. Porque a través de redes usted puede moderar su forma de hablar, puede presentarse muy atractivo, puede ponerse teniendo de fondo un vehículo que a saber de quién es, pero que usted quiere aparentar que es suyo. O que se encuentra en el hotel no sé cuál, pero lo que no dice es que anda en una reunión de trabajo y que de la empresa lo han llevado, porque por sus medios jamás podría entrar ni al lobby de ese hotel, ¿verdad? Todo es apariencia. Entonces, formar una relación a larga distancia a través de redes es el error de Saúl. Es caer en la trampa de lo inmediato, sin prever el futuro, sin prever de que realmente para formar un hogar usted no necesita una cara linda a su lado, o no necesita a un hombre guapo a su lado, porque puede ser muy guapo, pero puede ser un hombre agresivo, malcriado, violento. Actualmente estoy tratando de ayudar a una joven que está en una relación de noviazgo con un hombre agresivo, muy violento, pero exageradamente. ¿Y sabe cómo la gana? Dándole regalos caros. La ha golpeado, la ha lesionado, la insulta, porque ella ha tenido
la precaución de que cuando él se pone agresivo, ella graba en su teléfono. Y ella me envía las grabaciones, no porque yo sepa, sino que me dice, porque yo creo que si algo pasa, me dice, usted por lo menos tenga estas evidencias y las pueda dar a conocer. Y es horrible la manera como ella la trata, pero ella no puede romper esa relación. Yo vengo trabajando eso hace como 2 años con ella. Yo la conozco desde niña y yo le tengo confianza. Yo le digo, te va a matar, te va a matar. Ese hombre está loco, le digo. Es agresivo, es violento, no te va a aportar nada bueno en la vida. Pero ella no puede romperlo. ¿Y sabe por qué? Porque le da regalos caros. Y dice, es cierto que me golpea, pero luego es tan dulce y se presenta tan caballeroso. Entonces, yo le he explicado lo del ciclo de la violencia. Eso así es, le digo. Le he enviado hasta diagramas para que ella vea cómo es el ciclo de la violencia. Que todo es una dulzura, luego viene la tensión, luego el estallido violento, luego el arrepentimiento y viene otra luna de miel. Para una nueva tensión, una nueva agresión. Y ese es el ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez. Bueno, ella va dando ciertos pasos. Quiera Dios pues de que pueda despertar. Pero ahí está lo que le digo, la satisfacción de los elementos inmediatos hace que uno no vea el futuro. Entonces ella dice, es que es tan dulce, pero después la va a estar golpeando. Es que me regala, me da regalos caros, pero ella está lesionada de un miembro que tiene un dolor desde hace años. La familia no sabe nada, por supuesto, porque si no, ella sabe de que la familia le va a decir, deshazte de ese loco. Porque delante de la familia se presenta como muy educado, muy caballeroso. Y a eso me refería cuando le decía que uno en casa, una mujer lo que necesita no es un hombre guapo, que fuerte, el color de la piel. Y de igual manera, el hombre lo que necesita no es una cara de una muchacha linda. Porque al fin y al cabo, como lo dice la Escritura, que la gracia y la hermosura son vanidad, es pasajero. ¿Cuánto va a durar eso? 10 años, 12 años tal vez. Y luego vendrá la vejez. Luego vienen los cambios de peso. Luego comienza que el pelo ya no es tan lacio, tan brillante como cuando se tenía 20 años, sino que ahora ya se le ve el pelo feo, como que si fuera pelo de tusa. Es el fenómeno, o sea, no es que la persona se descuidó, no es de que ya no usa un champú adecuado, no es eso. Es que el colágeno que produce el cuerpo, que es lo que le da esa belleza al cuerpo, se va perdiendo con la edad. O sea, es natural. Por eso es que usted nunca va a ver a una señora adulta ya, mayor, que tenga el pelo como una adolescente. O sea, imposible. O sea, su cuerpo ya cambió. Y si ese fue el único criterio, entonces la mirada tiene que estar en otro tipo de cosas. Y también por ese camino es donde se llega, por ejemplo, al tema de los embarazos no deseados, ¿no? Que como Esaú, si no como, me muero. No se iba a morir, hermano. Yo le aseguro que si ese día Esaú no hubiera almorzado y hubiera esperado unas horas más hasta la tarde, hasta la cena, no se muere de hambre. Pero él en su mentalidad es que tengo hambre, tengo que comer. Si no como, me muero. Y si me muero, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Entonces hay personas que son así. Entonces, proceden a las relaciones sexuales, vienen el embarazo y no estaban pensando en eso, obviamente. Pero ¿qué pasó? Fue una reacción inmediata de la complacencia inmediata. Son esos niños que tienen el dulce encima, enfrente, y no pueden resistir la tentación de comérselo, lo quieren, no pueden esperar ni 15 minutos. Y cuando viene el embarazo no deseado,
muchas veces esas relaciones se rompen, ¿no? El campeón, el príncipe azul que le había prometido llevarla a la luna y regalarle una montaña de diamantes, desaparece y no se le vuelve a ver el cacho. Y ella queda sola. Muchas veces los proyectos de vida son truncados, a veces porque ni la familia los apoya y le dice: te vas de la casa. No pueden continuar estudiando, el ciclo de pobreza vuelve a repetirse una y otra vez. ¿Y todo por qué? Por no pensar a futuro. Esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú. Esaú podía, ese era su almuerzo, pero él dijo: yo se lo doy a mi hermano, que lo coma él, porque él tenía su mirada puesta en la primogenitura, en lo que habría de venir después, en las promesas de Dios. Había que esperar. Él tampoco tenía seguridad de cuándo iba a ser eso. Él también tenía los mismos abuelos y el mismo padre que Esaú, pero Jacob quería la primogenitura, quería las promesas de Dios. Entonces él sacrificó lo inmediato por lo eterno. Aquí la gran pregunta es: ¿qué es lo que nosotros vamos a sacrificar? ¿Nuestra plenitud de vida o nuestro futuro eterno, incluso por una satisfacción inmediata y que va a pasar así de rápido como comer, beber, levantarse, irse? Ya estuvo, ya comí, gracias, y se fue, dejando despreciada la primogenitura. Entonces, de igual manera podría ser de que viste, codiciaste, robaste y te fuiste. O sea, se dio a lo inmediato, pero eso te puede llevar a prisión por 10 años, por ejemplo. ¿Valió la pena? O el hecho de reaccionar violentamente contra una persona. Te enojaste, te llenaste de ira, golpeaste y te fuiste, pero dejaste a la persona lesionada. Y luego vienen las demandas. Entonces, ¿valió la pena? Una cuestión que pudo dejarse pasar, que pudo esperar. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Y Dios hizo todas las cosas, dice, son hermosas en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho es hermoso en su tiempo. Esa es la clave, esperar el tiempo. Tú puedes comprar lo que quieras, pero en su tiempo. O sea, cuando sepas que tienes la capacidad de poder comprar lo que necesitas. Y si no, pues sé realista. No puedo. Es que pobrecito mi hijo. Es que tienes que enseñarle de que no se puede tener todo en la vida. Porque hay padres que dicen: es que yo no tuve muchas cosas en mi niñez y yo quiero darle a mi hijo todo lo que él quiera, porque no quiero que viva lo que yo viví. El problema es de que tu hijo necesita una educación financiera también. Si no, le irá peor. Será otro tipo de sufrimiento, pero sufrimiento al fin. Entonces, que Dios nos ayude para poder tener una mirada en la eternidad y sobre esa base ir tomando las decisiones del día a día. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y habiéndola escuchado se da cuenta de la importancia de valorar las cosas futuras y que no lo podemos tener todo ya. Vivimos en una sociedad y cultura de lo inmediato. Cada vez hay que esperar menos. Y lo que más valoramos es
aquello que se hace más rápido. Pero la Escritura va en la dirección de la paciencia, del momento, del tiempo de Dios. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que usted no vaya a irse sin recibir a Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios, por favor, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie en señal que desea recibir a Jesús. Y de esa manera usted está actuando en fe. Y esta fe le traerá el perdón de pecados, la redención. Pero también no hay que olvidar un aspecto futuro, el aspecto eterno del Evangelio, que es hacia donde vamos. Usted quiere sumarse a este pueblo de Dios que camina con esa esperanza, con esa fe en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Póngase en pie y reciba a Jesús. Y será un gusto para nosotros orar por usted. Eso es lo que queremos, orar por usted. Cualquier persona que es primera vez que necesita recibir a Jesús, póngase en pie. Venga ahora, reciba al Hijo de Dios y vamos a orar por ustedes. Hoy es el momento para hacerlo. No se enfoque solo en la vida presente, no se enfoque solo en lo inmediato. Ahí están las trampas que pueden dañar su futuro y el de los suyos por muchos años, quizá por toda la vida, y todo por comer, beber, levantarse e irse. Un momento dura el placer, las consecuencias pueden durar toda la vida. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús? Póngase en pie. Hágalo ahora. También quiero invitar, si hay hermanos que se han alejado del Señor, quizás se alejó por eso, por el tema del inmediatismo, pero necesita hoy reconciliarse con el Señor. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir al Señor. Muy bien, aquí adelante hay un hombre, que Dios lo bendiga. Y aquí hay también una joven que viene, Dios la bendiga también. Alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie en este momento. Queremos orar por usted. ¿Hay otra persona que necesita venir? Muy bien, de este lado hay otra joven que viene, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Puede ponerse en pie y vamos a orar. ¿Hay otra persona más? Venga. O si hay hermanos que necesitan reconciliarse, hoy es su momento para hacerlo. Termino la invitación, vamos a orar. Pero si hubiera alguien más, esta es ya la última llamada, necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar ya. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que, como estas personas, se una a nosotros en oración y reciba al Señor.
Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella siempre nos enseña, nos ilumina, y por ella podemos hoy llegar al conocimiento de cómo tú deseas que gobernemos nuestra vida. Padre, te presento estas personas que están aquí entregándose a ti, como también aquellos que a través de televisión, de radio o de internet se están sumando a esta oración. Donde quiera que se encuentran, llega hasta ellos para darles una vida nueva, y para que, como Jacob, podamos ser llenos de fe para ver hacia el mañana, de ver hacia el futuro, y poder, Padre, siempre saber esperar, saber que hay que sembrar y luego esperar la cosecha. No podemos tener todo de inmediato. Ayúdanos entonces a hacer tu voluntad, y ayúdanos a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, a mayores, que todos sepamos esperar los tiempos de cada cosa, porque es en su tiempo donde tiene la hermosura. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.